En 1853, una excavación británica a las afueras de Mosul sacó una tablilla de arcilla de las ruinas de la biblioteca de Ashurbanipal. Estaba ennegrecida por un borde, partida por la mitad, y era lo bastante pequeña como para esconderse dentro de un puño cerrado. Durante casi 100 años nadie pudo leerla entera, y cuando un traductor finalmente la reconstruyó en los años 30, la versión completa nunca se publicó. Solo unos fragmentos llegaron al registro académico. El resto acabó en un cajón. La tablilla describía un cielo sin luna, no una luna que se hubiera puesto esa noche, ni una luna tragada por las nubes. Un cielo que nunca había tenido luna en absoluto. Hablaba de una era en la que las noches eran negro puro, en la que los océanos apenas se movían, y en la que los seres humanos, según esas mismas líneas de cuneiforme, podían hacer cosas que nosotros simplemente ya no podemos hacer. Durante generaciones, los expertos lo llamaron un mito, un poema de creación, una historia contada por gente que no entendía su propio cielo. Pero un puñado de investigadores volvía una y otra vez a un detalle que la explicación del mito nunca cubría. La tablilla no solo describía un mundo antes de la luna, describía paso a paso lo que le ocurriría a la raza humana el día en que la luna apareciera, y luego dejaba instrucciones. 12 de ellas, escritas en un sistema de numeración que no se descifraría hasta 4000 años después. Esta es la historia de esa tablilla, de los 12 códigos enterrados dentro de ella, y de la advertencia que mucha gente seria ha pasado mucho tiempo esperando que tú nunca te sentaras a leer. Para entender por qué esta tablilla importa, hay que entender de dónde vino. Ashurbanipal fue el último gran rey del imperio asirio y estaba obsesionado con una cosa por encima de la guerra y por encima del oro. Quería cada pieza de conocimiento escrito que hubiera existido jamás. Envió escribas por todo el mundo conocido con una sola orden: copiadlo todo, traedlo de vuelta. Lo que encontréis, diga lo que diga, lo haya escrito quien lo haya escrito, lo quiero en mi biblioteca de Nínive. Cuando su imperio cayó, esa biblioteca guardaba decenas de miles de tablillas. Y aquí está la parte que casi nadie oye nunca. Muchas de esas tablillas ya eran antiguas cuando los escribas de Ashurbanipal las copiaron. Eran duplicados de originales sumerios que ya eran viejos antes de que Babilonia existiera. Los sumerios fueron los primeros. Las primeras ciudades, la primera escritura, las primeras matemáticas escritas, la primera astronomía registrada, y afirmaban, con sus propias palabras, que no habían descubierto nada de eso por su cuenta. Decían que se les había dado, transmitido por seres que vinieron del cielo. La tablilla de la que hablamos era una de esas copias, un texto sumerio transcrito por una mano asiria que describe algo que supuestamente ocurrió antes de que empezara siquiera la historia registrada, y lo que describía era una tierra distinta. La tablilla en sí no tiene nada de espectacular a la vista. Es aproximadamente del tamaño de un teléfono, cubierta de borde a borde por las diminutas marcas en forma de cuña del cuneiforme, con una esquina ennegrecida donde el fuego que destruyó Nínive la lamió. El estudioso que finalmente la descifró en los años 30 dedicó años al trabajo, y por sus propias notas se fue inquietando más cuanto más se acercaba al final. En sus márgenes dejó de llamarlo mito y empezó a llamarlo relato. Después dejó de escribir sobre ello por completo. Su traducción completa nunca se imprimió. Lo que sobrevive son sus papeles de trabajo, pasados de mano en mano entre un pequeño círculo de investigadores desde entonces. Y es de esos papeles de donde se reconstruyeron con el tiempo los 12 códigos. Cuando se tradujo por primera vez, el estudioso que trabajaba en ella supuso que estaba leyendo un mito del diluvio. Era la suposición segura. La literatura sumeria está llena de ellos, pero las palabras no encajaban con un diluvio, encajaban con algo más extraño. El texto se refería una y otra vez a un periodo que llamaba el tiempo antes de la segunda luz. Segunda luz. Los estudiosos discutieron sobre esa frase durante décadas. Algunos decían que significaba el sol, otros que significaba una estrella lejana, pero la tablilla la define directamente en un pasaje posterior. La primera luz era el sol, la segunda luz era la luna. Y toda la sección de apertura de la tablilla está ambientada en la era anterior a que la segunda luz existiera siquiera. Piensa un segundo en lo que eso significa.
Una civilización que supuestamente no sabía nada de astronomía profunda, poniendo por escrito un relato detallado de un cielo anterior a nuestra luna, no adivinando, describiendo el color del cielo al anochecer, el comportamiento del mar, la duración del día, la forma en que funcionaba el cuerpo humano cuando no había ningún sitio lunar tirando de él. La tablilla no está escrita como una historia que va del principio al final, está escrita en 2 capas. En la superficie se lee como un mito, pero cada pocas líneas aparece un número en el margen que no pertenece a la frase. Durante mucho tiempo, los traductores supusieron que eran marcas de recuento, notas del escriba, algo sin significado, hasta que alguien alineó los 12 números en orden y se dio cuenta de que no eran aleatorios en absoluto, eran coordenadas, instrucciones. Un segundo mensaje escondido debajo del primero, destinado solo a quien supiera buscarlo. La persona que lo notó ni siquiera era traductor. Era un matemático al que llamaron para ayudar con el sistema de numeración. O hizo la única cosa que a los expertos en lenguas nunca se les ocurrió, ignoró las palabras por completo y leyó solo los números. Cuando ordenó los 12 como el escriba los había marcado, no estaban contando nada, señalaban. Cada número enviaba al lector a una línea concreta en otra parte del texto, y esas líneas, leídas juntas y en secuencia, formaban un mensaje que la historia de la superficie nunca contenía. El mito era el caparazón, los números eran la carta que había dentro. El primer código apunta a la sección más antigua de la tablilla, la descripción de la Tierra misma. Y aquí es donde el texto deja de sonar a mitología y empieza a sonar a informe. Describe un mundo donde el día era más corto, mucho más corto. La tablilla dice, el sol cruzaba el cielo muchas vueltas más rápido de lo que lo hace ahora. Y la ciencia moderna en realidad coincide con la dirección de esa afirmación. Antes de que la luna estabilizara la rotación de la Tierra, nuestro planeta giraba mucho más rápido. Un día pudo llegar a durar apenas 6 horas. La gravedad de la luna es el freno que nos fue frenando a lo largo de miles de millones de años. Un escriba sumerio no tenía forma alguna de saber eso. Y sin embargo ahí está, prensado en arcilla. El mundo giraba más rápido antes de la segunda luz. Describe mareas que apenas existían. Otra vez, esto encaja, nuestras mareas las impulsa sobre todo la luna. Quita la luna y el océano se queda callado. La tablilla llama al mar anterior a la luna, el agua quieta que no respiraba. Una línea poética y también científicamente exacta. Los ríos, dice, corrían al mar y simplemente se detenían, porque nada los empujaba adelante y atrás por la orilla. La costa, en palabras de la tablilla, era una línea fija que nunca se movía. Para un pueblo que vivía y moría por las crecidas del Tigris y el Éufrates, un mar que no subiera ni bajara, habría sido la cosa más extraña que pudieran imaginar. Y aún así lo escribieron como un hecho, no como una fantasía. La tablilla se detiene en el cielo más que en ningún otro sitio, como si el escriba entendiera que esa era la parte que nadie iba a creer. Dice, la noche no tenía ningún ojo de plata vigilando el mundo, ninguna forma que creciera y menguara a lo largo del mes. Solo las estrellas fijas, nítidas y sin parpadeo, y una oscuridad tan total que una persona podía perder sus propias manos dentro de ella. El tiempo, dice, no se medía por el engordar y adelgazar de una luz en el cielo, que es como funcionaría después todo calendario de la Tierra. Se medía solo por las estrellas girando arriba y por el cruce lento del sol. Para un escriba sumerio, cuya civilización entera funcionaba con un calendario lunar, un mundo sin luz mensual habría sido casi impensable. Lo escribió de todos modos. Describió un cielo que nunca había visto en un mundo que no podía haber visitado. Y acertó con la física. Ese es el patrón que sigue atrayendo a la gente hacia esta tablilla. No una conjetura afortunada, sino conjetura tras conjetura, cada una aterrizando sobre un hecho que ninguna persona antigua tenía forma de conocer. Un solo mito se puede descartar. Una lista de imposibilidades acertadas, una detrás de otra y en orden, es mucho más difícil de explicar, y las probabilidades empeoran con cada línea. Describe un cielo nocturno tan oscuro que las estrellas parecían lo bastante cercanas como para tocarlas,
y afirma que la gente cultivaba, navegaba y marcaba el tiempo solo por esas estrellas, porque no había luna alrededor de la cual organizar un calendario. Y aquí la tablilla hace su primera afirmación inquietante sobre nosotros. Dice que en aquella era los seres humanos estaban despiertos con los dos ojos, que sus mentes no se atenuaban siguiendo un ciclo, que no dormían como dormimos ahora, porque la idea central de la tablilla, aquello sobre lo que está construido el texto entero, es esta: la llegada de la luna cambió al ser humano. No solo las mareas, no solo la duración del día, a nosotros, nuestros cuerpos, nuestras mentes, aquello de lo que éramos capaces. Los códigos del 2 al 8 describen esas capacidades perdidas una tras otra, y se leen menos como un libro de hechizos y más como el inventario de lo que fue retirado. El código 2 trata de la memoria. La tablilla afirma que antes de la luna, una persona podía sostener una vida entera en recuerdo perfecto. Nada se olvidaba. Un niño podía oír 1000 líneas de ley una sola vez y repetirlas sin un solo error. Lo cual, si lo piensas, es exactamente cómo se preservó realmente el conocimiento humano más antiguo. Antes de la escritura, todo vivía en la memoria, historias enteras, sistemas legales enteros, cartas estelares enteras, llevadas en la cabeza y transmitidas palabra por palabra. La tablilla dice que eso no era un talento, era el estado normal de la mente humana. El código 3 trata de la curación. Describe heridas que cerraban en días y huesos que soldaban en una fracción del tiempo que tardan los nuestros. El código 4 trata del envejecimiento. Dice que el cuerpo se desgastaba despacio, tan despacio que una persona en lo que llamaríamos vejez todavía se movía como alguien joven. El código 5 trata del descanso. Afirma que el humano anterior a la luna necesitaba solo un sueño corto y ligero, nunca el largo apagón inconsciente en el que caemos cada noche. El código 6 describe algo cercano, a un sentido compartido entre personas, una forma de sentir otra mente cercana, sin que se pronuncie una sola palabra, que según la tablilla es la razón por la que los primeros grupos humanos no necesitaban jefes ni gritos para actuar como uno solo. El código 7 describe esperanzas de vida medidas no en décadas, sino en siglos, lo cual encaja demasiado bien con esas famosas listas de reyes sumerios, donde los gobernantes más tempranos supuestamente reinaron decenas de miles de años. Los historiadores tratan esos números como exageración o como una forma distinta de contar. La tablilla los trata como el recuerdo de lo que solía ser la vida humana. Y el código 8 describe un sentido incorporado del cielo mismo, una brújula interior y un reloj interior que le decían a una persona exactamente dónde estaba sobre la tierra y exactamente qué hora era sin un solo instrumento. Un sentido que, según la tablilla, se desvaneció en el momento en que la luna empezó a tirar. Lee esos 8 códigos juntos y se forma una imagen genuinamente difícil de quitarse de encima. Un ser humano con memoria perfecta, curación rápida, envejecimiento lento, necesidad mínima de dormir, un sentido compartido con los demás, una vida de siglos y un mapa interno de los cielos. Y entonces, según la tablilla, todo eso se apagó de golpe, no despacio, no a lo largo de generaciones, de golpe en un solo día. Y entonces llega el código 9. Y el código 9 es distinto de todos los demás. Los primeros 8 describen lo que perdimos. El código 9 describe por qué lo perdimos. Nombra un número, una cifra de población y enumera las condiciones exactas bajo las cuales, según la tablilla, todo lo que se nos quitó podría un día devolverse. El código 9 empieza con un número. La tablilla da una cifra para la población humana de aquel mundo anterior a la luna. Y la cifra es pequeña, mucho más pequeña de lo que esperarías. Y afirma que el cambio, la pérdida de todo lo que describían los códigos anteriores, no ocurrió en el momento en que la luna apareció por primera vez en el cielo. Ocurrió cuando la luna alcanzó una posición concreta respecto al Sol y a la Tierra, una alineación. La tablilla lo describe como el momento en que la segunda luz se puso entre la primera luz y el suelo, y la puerta se cerró. Un eclipse. La tablilla está describiendo un eclipse. La primera vez que la luna nueva pasó directamente entre la Tierra y el Sol y sumió al mundo en oscuridad a plena luz del día. Imagina eso un momento. Una especie que nunca había visto la luna en absoluto, mirando como un disco negro se desliza sobre el Sol y se traga el día.
y afirma que ese único evento, ese primer eclipse, es el momento en que la mente humana se estrechó cuando perdimos las capacidades que describen los códigos anteriores. Como si la sombra misma bajara y apagara algo dentro de nosotros, entonces enumera las condiciones para la reversión. Y este es el pasaje que ha mantenido despiertos a los investigadores por la noche. La tablilla dice que lo que fue cerrado puede volver a abrirse, que la puerta no está cerrada para siempre. Especifica una alineación, especifica un umbral de población y especifica una fecha expresada en el sistema astronómico sumerio que varios investigadores independientes han intentado convertir a nuestro calendario moderno. Sus conversiones no coinciden todas, pero se agrupan, y se agrupan incómodamente cerca de nuestro propio siglo. Ahora quiero ser cuidadoso aquí, porque este es el punto donde la especulación se impone a la traducción, y no voy a fingir lo contrario. La tablilla no dice el año 2027 ni ninguna fecha que puedas rodear en un calendario de pared. Da una posición del cielo, una configuración de los planetas, la luna y el sol. Y convertir una posición celeste antigua en una fecha moderna es genuinamente difícil, porque el cielo se repite. La misma alineación aproximada puede darse muchas veces a lo largo de miles de años. Así que cuando un investigador dice que la tablilla apunta a nuestra época, está tomando una decisión sobre qué repetición creer. Eso no es una prueba, es una interpretación. Y mereces saber la diferencia antes de que alguien intente venderte un reloj del fin del mundo. Pero esto es lo que incomoda. La tablilla no solo da una fecha, da una descripción de cómo se verá el mundo cuando la fecha esté cerca. Y algunas de esas descripciones son difíciles de leer sin un escalofrío. Habla del suelo envuelto en luz durante la noche, que un lector moderno no puede evitar oír como luz eléctrica en las ciudades. Habla de voces transportadas sin bocas, que suena muchísimo a radio. Habla del recuento humano cruzando un gran umbral. Y es esa última línea la que golpea más fuerte, porque sabemos exactamente cuántos somos. Entonces, ¿qué afirma exactamente la tablilla que podíamos hacer? El núcleo de todo ello tiene que ver con la atención. La tablilla describe la mente anterior a la luna como indivisa, un hilo continuo de conciencia que nunca se rompía. Dice que la luna introdujo un ritmo dentro de nosotros, una marea dentro del cráneo que sube y baja, tirando de nuestro foco hacia adentro y hacia afuera igual que tira del mar. Y que esa marea interior es la razón por la que dormimos, por la que olvidamos, por la que nuestro ánimo oscila, y por la que ningún ser humano puede sostener un solo pensamiento mucho tiempo antes de que se le escape. Creas o no que una tablilla de arcilla pudiera saber esto, la observación es extrañamente aguda. El estado de alerta humano se mueve realmente en ciclos. Nuestro sueño está realmente ligado a un ritmo aproximadamente mensual, de formas sobre las que la ciencia todavía discute hoy. La palabra antigua lunático existe por una razón. Durante miles de años, gente de casi todas las culturas creyó que la luna movía algo dentro de la mente humana. La tablilla es sencillamente la versión más antigua de esa creencia que hemos encontrado nunca por escrito, y afirma conocer el mecanismo.